Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Seguridad, economía y eficiencia del Estado fueron los principales problemas que abordaron los candidatos a la presidencia durante el debate. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Y en los estudios de FM Mundo estamos con el licenciado Nicolás Castro, experto en comunicación política de la UID, para hablar sobre las elecciones del 2025, el debate y las redes sociales. ¿Qué nos ha dejado este debate presidencial del domingo? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja como ciudadanos y las lecciones que quedan también para los candidatos? Vamos a conversar sobre este tema. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un saludo a tu audiencia. ¿Cuál es el principal cuestionamiento que se puede hacer una vez que ha transcurrido ya un día de este debate? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué lecciones nos deja? Porque parece que no han cambiado tampoco, no han variado las tendencias ni las preferencias en algunos casos. Sí, justamente la gente se quedó con ese recuerdo del anterior año, cuando en los comicios, ya 2 años del 2023, cuando a partir del debate presidencial Daniel Noboa subió del 5º o 6º lugar en el que estaba en las encuestas al balotaje, básicamente, a partir de todas las propuestas y la buena imagen que proyectó en el debate. Hoy en día, quizá esto es un poco más complicado de llegar a esa misma conclusión, porque había 2 posturas marcadas, es decir, estaba la candidatura de Luisa González, la candidatura de Daniel Noboa. Antes había quizá esa posibilidad de un outsider, estaba más marcada en la medida que muchos candidatos se peleaban la bandera del anticorreísmo. Hoy en día esa ya está abanderada básicamente por Daniel Noboa. Entonces, tomando en cuenta que ya habían 2 candidaturas marcadas, lo que tengo que resaltar es que el debate estuvo pensado para los golpes de efectos en redes sociales, es decir, en un espacio donde se tiene aproximadamente 90 segundos para exponer ideas, 30 segundos para una réplica. No es mucho el tiempo que los candidatos tuvieron para desarrollar sus ideas, pero priorizaron justamente los golpes de efecto para después tener mayor alcance e impacto en redes sociales. Un formato que permitió preguntas, pero que no daba cabida de alguna forma a repreguntas. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque muchos de los candidatos, en preguntas que pudieron haber resultado incómodas para ellos, simplemente no las respondieron y no daba el formato para insistir en una respuesta que se demandaba respecto por parte de otro de los aspirantes. Es decir, esto sí dejó con cierta incomodidad o con un sinsabor. Claro, es que por la metodología del debate y también por la gran cantidad de candidatos, es decir, había 18 candidatos repartidos en 2 bloques, 16 candidatos y divididos en 2 turnos de 8 candidatos, era difícil que se hagan uno esperaba más claro que haya ese gran debate entre los 2 candidatos principales. Lastimosamente quedaron en 2 grupos distintos y por cuestiones de equidad se dio como que la mayor cantidad se dio un tiempo similar a cada uno de los candidatos en sí. Entonces era difícil en ese sentido que haya una mayor confrontación de ideas entre los que uno esperaba que brillen en el debate en sí. Ahora sí que tomar en cuenta que los candidatos, en la medida que el formato les permitía desarrollar poco sus ideas, al momento de preguntar, de hecho, si es que recuerdan, la mayoría de los candidatos primero daban su postura, es decir, yo tengo la propuesta de dinamizar el campo, ¿qué es lo que usted va a hacer? Entonces, en las preguntas priorizaban incluso los candidatos su propia propuesta. Después sí ya venía la parte de la pregunta, y para los candidatos principales, quizá ellos estaban jugando a no perder. Generalmente uno en los debates electorales juega con este riesgo de que por una mala intervención o por meter la pata, como se dice coloquialmente, esto vaya en contra de su imagen. O sea, fueron un poco a buscar el empate, porque ninguno buscó ganar a riesgo de que eso pueda revertirse en cuanto a las tendencias. Fueron a tratar de no polemizar, no generar noticia, no generar reacciones. Claro.
Por ahí quizá les vimos eso sí a los que están del tercero para abajo. Claro, justamente en preguntas incómodas, como cuando a Luisa González le preguntaron acerca de la liberación o de una eventual liberación de Jorge Glass, o cuando al presidente Noboa le preguntaron sobre del caso de los niños de las Malvinas, ellos prefirieron hacerse a un costado, se fueron por la tangente, no respondieron directamente y hablaron de lugares comunes como el tema de luchar contra la corrupción. De hecho, cuando esta pregunta le hizo Iván Saquicela, le acusó directamente de que liberó a Rasquiña. Lo mismo que Daniel Noboa, que prefirió hablar de temas de la seguridad o de destacar cómo han bajado los índices de criminalidad en su gobierno, que son discursos que apelan al lugar común, es decir, de que vamos a trabajar por el bien del país, de que vamos a hacer mejor las cosas, de que vamos a fomentar el empleo y de que vamos a combatir la seguridad, que son promesas que suenan bonitas en el discurso, pero por el formato del debate no se pudieron profundizar. En cuanto a las necesidades de los ciudadanos de conocer más sobre las propuestas, de conocer más sobre ciertos temas que pueden resultar incómodos de sus candidatos o de los opositores a sus candidatos, ¿este formato no fue de alguna forma pensado a propósito para dejar temas en el aire, preguntas en el aire, temas inconclusos? Sí, pero hay que también tener en cuenta, no sé si tanto el formato del debate, sino también ir un poquito más de fondo, y es la gran cantidad de candidatos que tenemos para una elección presidencial. Es decir, la anterior elección fueron 8, esta vez fueron 16, y por una lógica de que todos tengan un mismo espacio, de que hay una equidad, a todos se les tiene que escuchar por igual, pero después donde uno como ciudadano se cuestiona si todos deberían tener el mismo peso. Es decir, uno generalmente se concentra en uno o dos, quizá un outsider o una cuarta opción a lo mucho, pero hablar de 16 candidatos en un formato de hora y media, porque también recordemos que es un programa de televisión al cual no se le puede dar gran cantidad de tiempo, sino máximo fue 3 horas y un poquito más al aire. Entonces sí queda la ciudadanía con ese sinsabor, pero también hay que tomar en cuenta que por más que el debate incluso se amplió el tema para la exposición de ideas, por la gran cantidad de candidatos es difícil desarrollar algo mucho más dinámico. Visto desde la comunicación política, ¿le resultó un debate monótono, aburrido o lo contrario? Yo creo que fue un debate, donde se priorizó el discurso emocional y de los golpes de efecto, pensando en las redes sociales en sí. Es decir, los candidatos sabían que ya que su público, que su base de seguidores iban a replicar sus mensajes y estaban pensados en función de ello las respuestas que iban dando. Por ejemplo, esta frase de eres o te haces, que en su momento sacó Cucalón, exactamente. Son pensados para tener ese golpe de efecto. Se ha dicho hasta hoy en la mañana tuvo más de 12,000, o digamos, esta palabra fue utilizada en más de 12,000 publicaciones en X y hasta ahora seguía siendo tendencia. De hecho, a lo que se acabó el debate, Cucalón en su perfil de red social fue lo que buscó viralizar en sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que fue un debate donde el discurso político, donde las propuestas, donde el cómo hacer las cosas y el por qué hacerlas pasaron a un segundo plano, y por el poco tiempo que tenían, priorizar esos mensajes que después tienen esa capacidad de viralizarse en redes sociales, de esas frasecitas cliché o ese tipo de lugares comunes en función de la ideología. Es decir, por ejemplo, la candidata Andrea González, cuando hablaba de la Constitución hecha como si fuéramos Venezuela, o ese tipo de cuestiones que son lugares comunes que vienen ya a reforzar a lo que está esperando escuchar su base del electorado. ¿Cómo entender la intervención de Andrea González Nader? Porque ella ha sido de alguna forma a quien más se le ha nombrado en estas últimas horas, y esto a propósito también de sus ataques constantes y su discurso que ha mantenido desde el anticorreísmo. Ella, hay quienes han dicho, ella es la que más sobresalió, independientemente de que esto le ayude a conseguir o no votos, pero ¿cómo lo interpretan ustedes? Claro, hay que entender que Andrea González ya tenía una postura política marcada desde antes del debate, y mucha gente esperaba
qué es lo que ella ya iba a decir. Es decir, o sea, ella se dirige a un electorado donde es abiertamente anticorreísta. De hecho, si ustedes revisan todas las publicaciones en redes sociales, van en función de que Andrea González puso en su lugar a Luisa González, de que barrió, de que trapeó el piso con ella, de que le dijo las cosas como se tendrían que haber dicho. Pero también está la otra orilla, donde el correísmo duro la critica de que salió a atacar, de que no salió con ninguna propuesta coherente, que lo único que hizo fue intentar menoscabar la imagen de Luisa González. Y es que cuando uno tiene una postura fuerte, y esto es importante también en la comunicación política, las posturas fuertes cuando son muy marcadas tienden a volverse virales, a favor y en contra. Sí, tuvo un montón de alcance y creo que también le benefició el tema de que reforzó el engagement con la persona que siente preferencia por el discurso anticorreísta, le volvió como una postura mucho más fuerte y le subió, digamos, la imagen política de Andrea González. No obstante, al final del debate, ¿qué podríamos sacar como conclusión? ¿Hubo cambios en el electorado? ¿Hubo cambios en las tendencias? ¿Se prevé que en este periodo post-debate haya movimientos quizá en el electorado? Según todas las encuestas, hay dos candidatos que eventualmente pasarían a la segunda vuelta, que son el presidente Noboa y Luisa González. Y si vemos de eso, es exactamente el binarismo que estamos viviendo en Ecuador desde hace algún tiempo, que es el correísmo y el anticorreísmo, y creo que eso se va a repetir en las siguientes elecciones, y tomando en cuenta también cómo se produjeron los discursos en el debate presidencial. Es decir, muchos atacaban al correísmo, otros al anticorreísmo. Sí hubo eventualmente perfiles en el que decían ni el cartón ni el ladrón, o que se erigían como una tercera opción, pero son una tercera vía que quizá ahorita por la situación del país, porque ya son dos candidaturas que ya se están disputando la presidencia, sí, las diferencias marcadas, es muy poca la posibilidad de que haya un outsider en sí, porque hay que tener en cuenta que antes el outsider era quien surgía como una alternativa al candidato anticorreísta fuerte. Hoy en día el anticorreísmo está súper marcado. Interesante lo que ha ocurrido ya en el post-debate. Nicolás, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. No, usted, muchas gracias. Licenciado Nicolás Castro, experto en comunicación política de la UID, hablando sobre las elecciones del 2025 y lo que ha ocurrido en el debate, las redes sociales, cuáles son las tendencias, cuáles son las interpretaciones de lo que han dicho, lo que han presentado, las intervenciones de cada uno de los 16 aspirantes a la presidencia de la República. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.